Hola con todos, una vez más en nuestro programa Tu Salud en Casa Ecuador. Antes que nada queremos agradecerles por la gran acogida que hemos tenido. Muchas gracias por los likes que nos están dando y también por el sinnúmero de preguntas que regularmente nos están enviando, pues sin duda alguna están enriqueciendo el objetivo de este programa, que es llegar a las casas y poder responder las preguntas que día a día se generan. Hoy, una vez más, estamos tomando un tema que nos han pedido regularmente en nuestras redes sociales, que es lo que tiene que ver con la obesidad. Pues si bien es cierto, el sobrepeso y la obesidad es una condición que es muy frecuente en nuestro medio, se ha visto que en la población en general la obesidad puede llegar a tener una prevalencia tan alta como el 70%. En el Ecuador está descrito casi el 69% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Eso es un tema relativamente grave. Entre cada 10 personas, 6, 7 personas tienen sobrepeso u obesidad. Consideramos también que esto del sobrepeso y la obesidad ha empezado a normalizarse, ¿no? Es muy común en nuestras familias, conforme pasa la edad, mientras más gordo está una persona, le hemos puesto como que está más sano, ¿no? Es como que si come la sopa y el niño está gordito, pues obviamente esto significa que es una persona más sana. Se ha llegado a normalizar a tal punto que incluso los sistemas de salud muchas veces no hacen la cobertura para la atención de la obesidad cuando es una enfermedad como tal. Y de ahí parten muchas de las preguntas que muchas gracias a ustedes les queremos hacer. ¿Existe alguna tendencia a pensar que la obesidad es una situación en la cual la persona está sana, ¿no? Porque el colesterol está bien, los triglicéridos están bien, no tengo diabetes, no tengo presión y simplemente tengo esto del índice masa corporal elevado, ¿no? Que es la relación peso-talla, y cuando está por encima de 30, pues hablamos de obesidad. Y por ahí quiero partir, Rodrigo. ¿Considerarías tú que hasta cierto punto la obesidad podría ser una condición de salud? ¿Podría ser una condición en la cual no hay enfermedad? ¿Qué opinas desde la perspectiva cardiovascular? Mira, es una pregunta maravillosa, muy interesante, porque en la actualidad hay una serie de evidencias científicas tan interesantes donde hemos visto desde el punto de vista cardiovascular que ya con las técnicas de imagen cardíaca, con los nuevos software de ecocardiografía, cómo pueden originarse como tal disfunción diastólica de la aurícula. Y hay estudios en la actualidad, pacientes obesos, supuestamente considerados obesidad sana, en los cuales se le aplica estos métodos que estamos realizando a nivel auricular o ventricular y ya se ve disfunción diastólica a nivel de la aurícula y a nivel del ventrículo. Entonces, esto va a conllevar a que este paciente pueda en algún momento desencadenar insuficiencia cardíaca diastólica. Estos pacientes pueden originarse hipertensión arterial y en sí yo considero que la obesidad es un factor proinflamatorio que en algún momento va a desencadenar una diabetes mellitus, va a desencadenar una hipertensión, va a desencadenar aumentos de niveles de colesterol y triglicéridos que no se han dado en el momento, pero que a mediano o largo plazo van a aparecer en el paciente. Entonces, esa definición de obeso sano realmente como tal está totalmente en tela de juicio en este momento, más ahora con los avances científicos que se ha podido demostrar, donde ya se ven antes que el paciente presente cambios metabólicos, ya se ven en estructuras como el corazón modificaciones. Hablamos muchas veces de la famosa cascada metabólica, ¿no? Es decir, yo tengo obesidad y se activa, y a manera de cascada puede activarse diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, problemas del colesterol, triglicéridos y así sucesivamente, un sinnúmero de enfermedades metabólicas que comparten muchas de las causas por la cual la obesidad se da, ¿no? Y nuevamente regresando con Agustín, si decimos que la obesidad tiene esa frecuencia tan alta, ¿no? De seguro a ustedes les toca operar pacientes y de seguro se encontrarán con pacientes obesos, con obesidad mórbida y con superobesidad. Y la pregunta, que aunque puede ser muy obvia, pero tú que eres el experto en la cirugía, el tener un paciente obeso que ingrese a una cirugía, sea de emergencia o sea planificada, genera un mayor riesgo, mayores complicaciones, me refiero al arte de la cirugía, te da mayores problemas, Agustín. Sí, Paul, la pregunta, aparte de obvia, como tú lo dices, pero es muy buena la pregunta. Yo creo que sin duda la obesidad presenta un desafío de salud, inclusive en la parte quirúrgica, ¿no? Tanto técnicamente son pacientes complejos, porque obviamente su mismo estado de sobrepeso, obesidad, genera ya un problema técnico para ciertos procedimientos,
Y obviamente, fisiológicamente, también hablando, es un problema, ¿no? Sabemos bien, como dice Rodrigo, que es un estado proinflamatorio, eso sumado ya a una agresión, como ya habíamos dicho en programas anteriores, la cirugía es un método terapéutico válido, pero que obviamente es agresivo, ¿no? Entonces eso genera obviamente mayor inflamación, mayor propensión a infecciones postoperatorias, problemas respiratorios, ¿no? Que después de una cirugía de por sí son con cierta prevalencia, probablemente que están un grupo de pacientes siempre están más propensos, ¿no? Obviamente es un paciente un poco más, un grupo de pacientes cada vez mayor, a veces hasta la mayoría de pacientes que obviamente traen un desafío, un nivel no, la parte quirúrgica muchas veces se resuelve, pero se nos viene en el postoperatorio esa segunda gran batalla, que dejo de decir, la primera gran batalla es la cirugía en el perioperatorio, pero después, en el postoperatorio, en este grupo de pacientes, es mucho más. Y la cirugía mínimamente invasiva, y para decirlo en palabras fáciles, haciendo huequitos para operar, ¿es una opción con este tipo de pacientes o más bien tendríamos que hacer la cirugía tradicional abierta? ¿Qué opinas con respecto a eso? No, más bien en ellos hay un beneficio mayor. Yo creo que en general la cirugía mínimamente invasiva tiene sus beneficios demostrados, pero tal vez en la obesidad sea un poco más aún. Ayuda, ¿no? Ayuda mucho más. También técnicamente se hace un poco más complejo, pero obviamente a la vez menos agresión física, menos heridas, obviamente también es la agresión. Obviamente no hay contraindicación para nada, ¿no? Es más bien es indicada en este tipo de cosas. Haciendo un pequeño resumen, entonces vemos que las personas con obesidad pueden tener ya problemas en la contracción del corazón, pueden tener complicaciones tanto para una cirugía emergente como por una cirugía planificada, tanto complicaciones como la recuperación, la parte pulmonar. Y voy con el otro grupo, Eli, en el cual vendrían como dos preguntas en una, ¿no? La primera cosa es, una mujer que sufra de obesidad, ¿tuviera más problemas para embarazarse? Y de ser así, si ya tuviera un embarazo, ¿podría tener más complicaciones del estar embarazada y tener obesidad? Es una buena pregunta. En relación al grupo femenino, las mujeres siempre tenemos más tendencia a engordar, ya sea por el mismo metabolismo hormonal, por el uso de anticonceptivos y sobre todo, que es la base de los malos hábitos alimenticios, que por lo general las mujeres tendemos a ser un poco más sedentarias. Entonces, siempre la mujer va a tener esta tendencia de sobrepeso mayor que la del varón. Ahora, si nosotros eso le traducimos a nuestro ciclo ovárico, tenemos que, dentro de todo el ciclo ovárico, nosotros tenemos o incluimos un montón de hormonas. Se usa tiroidea, insulina, se incluyen lípidos, que es colesterol, triglicéridos. En una paciente obesa, todo eso confluye y puede producir alteraciones en su ciclo menstrual. Alteraciones que se desencadenan como ciclos anovulatorios, que son ciclos en los cuales las mujeres no están ovulando, sus ovulaciones no son eficaces. Entonces, una persona obesa o sobrepeso, simplemente sobrepeso en la mujer, va a tener más implicancia en la fertilidad. Entonces, el estudio en esta paciente con sobrepeso es un estudio completo, es un estudio de perfil hormonal, de perfil lipídico, de grasas. Si queremos mejorar, pues vamos a tratar puntualmente las alteraciones que se presentan en los exámenes, pero también el cambiar este estilo de vida para que sus menstruaciones también arranquen y tengamos ciclos ovulatorios adecuados y eficaces. Ahora, hay dos opciones. Una, me estoy intentando embarazar, estoy en consulta prenatal, y la otra es me quedé embarazada y tengo sobrepeso. Entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, sí tenemos que una paciente obesa tiene más complicaciones en su embarazo que una que tiene un índice de masa corporal adecuado. Complicaciones en el primer trimestre, como por ejemplo, resistencia a la insulina, que se traduce en amenazas de aborto, mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional en el segundo y tercer trimestre, o incluso la aparición súbita de la preeclampsia. Entonces, el control de peso adecuado durante la gestación es fundamental. No solo para disminuir el riesgo materno, sino también para disminuir el riesgo que pudiera eventualmente aparecer en el bebé. Como por ejemplo, bebés demasiado grandes, microscómicos, que puedan tener alteraciones de núcleo amniótico, alteraciones cardíacas, o que se vaya a adelantar un parto y después tengamos que llegar prematuro. Entonces, en realidad en la mujer, a pesar de que es más difícil bajar de peso, es más importante tratar de mejorar siempre el estilo de vida para tener un peso adecuado y que nuestro metabolismo no empeore.
Y eso, si le sumamos, Eli, que todo lo que tú has dicho, significa algo que a veces a nosotros nos da un poco de miedo, es mujer embarazada, medicarle preocupación, ¿no? Porque es el tema de organogénesis, de formación, y hay que darle algo para la diabetes, algo para la presión, o etcétera, etcétera, ¿no? Significa también tienes que dar medicamentos y preocuparnos de la formación del niño, ¿no? O sea, se va complicando la situación. Claro, o sea, lo ideal es que si uno quiere planificar el embarazo, hacerlo organizadamente. Ir a una casita prenatal, ves la necesidad de exámenes, si ustedes están alterados, tratar eventualmente, y siempre con opciones. Entonces, ahorita no que darle una dieta específica con Cristo que no funciona, tiene que mejorar la nutrición, la alimentación tiene que ser saludable, aprender a comer bien, mejorar nuestros hábitos, no solamente para evitar el embarazo, sino realmente para mejorar nuestro estilo de vida. Y de seguro perder peso antes de embarazarme, Claro. sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Muy bien. Y con respecto, Danielita, habíamos dicho al inicio del programa, ¿no? Hay una concepción, me pasó a mí en casa, ¿no? Que el niño que come mucho, que come la sopa, mientras más gordito es mi hijo, Más a mí se le ve más sano, ¿no? Y claro, lo medimos desde nuestra perspectiva, le vemos más gordo al niño y consideramos que está más sano, y aquí el niño que está un poquito más flaco, suelen utilizar el término raquítico, pues esto dicen, se va a enfermar, ¿no? La pregunta es, primero, ¿existe obesidad en la infancia, en la adolescencia? Y segundo, si es que eso existe, de seguro, si yo no hago ningún cambio cuando soy grande, ¿se me pasa? ¿O qué puede pasar? Bueno, aquí primero sí, tristemente en los niños desde etapas muy tempranas vemos ya problemas de sobrepeso y de obesidad. Lastimosamente, que yo les digo a los papás, los diagnósticos a ojo no sirven porque estamos tan acostumbrados a ver niños con sobrepeso y obesidad que al ojo los papás creen que está bien el niño y más bien el niño que está delgado piensan que está enfermo. Cuando llegan a mi consulta, por ejemplo, llegan por algún otro motivo y cuando revisamos, el niño tiene un problema de sobrepeso o obesidad que nadie se había dado cuenta, que los papás ni siquiera se habían enterado y ni siquiera les preocupaba. Entonces, sí existe sobrepeso y obesidad en los niños y cada vez es mayor. Por ejemplo, en mi consulta, más o menos 7 de cada 10 niños que yo veo ya tienen un problema de sobrepeso y grados de obesidad severa al menos el 20%. Ahora, hay este error en el concepto de que dicen, no te preocupes, cuando yo era pequeño también era un poco gordito, ya llego a la adolescencia, me llega el estirón y se me quita. Este es un error súper grave. ¿Por qué? Porque se ha visto que un niño que tiene sobrepeso va a ser un adolescente con obesidad y un adulto con diabetes. Entonces es una cadena de sucesos que si es que yo no manejo y no trato desde la etapa más temprana o mejor, si es que la prevengo, va a traer consecuencias más adelante. Como explicaba Rodrigo, no existen personas sanas si es que ya hay un proceso de sobrepeso u obesidad, porque es un estado proinflamatorio que está haciendo que casi cualquier órgano del cuerpo de los niños potencialmente se pueda afectar, desde el cerebro, la función de la tiroides, el corazón, la parte de la pubertad y la adolescencia puede verse también muy afectada por el problema del peso. Entonces, es una enfermedad, hay que tratarla como tal, hay cómo revertirla, claro que sí, pero hay que ser muy conscientes de que sí es una enfermedad y hay que tratarla. Y yo estoy muy de acuerdo, Daniela, con eso. Y voy a mencionar un concepto que en los últimos años se viene manejando, el tema de la memoria metabólica, ¿no? Se dice, y eso es para llegar a las casas, ¿no? Porque muchos pacientes hacen este intento por la reducción de peso, cambian o intentan hacer un cambio. Yo suelo decirles, es que el doctor Martínez me dijo que me va a dar un infarto, diabetes, glucosa alta, 3 meses después pierden 5 o 10 kilos, pero resulta que de nuevo hago el famoso rebote. Exacto. Y la razón de ello es obviamente que el tejido adiposo de las personas, la grasa de las personas, aprendió a ser obesa. Ajá. Y genéticamente está establecida que la obesa. Se ha visto en algunos estudios que eso se puede cambiar a los 8 años de perder peso. Es decir, yo tengo que tener un cambio importantísimo en mis hábitos, la intervención farmacológica, quirúrgica que vamos a conversar, pero lograr mantener ese cambio en el hábito para volver a ser yo una persona con un peso normal. Luego de 8 años mi grasa aprende nuevamente a ser normal. Entonces, eso es la razón por la cual tenemos tanto rebote. Y voy a entrar en la parte del tratamiento. Y no me voy a cansar de decir que existen 3 tabletas: la alimentación, el ejercicio y la pastilla. Y soy un defensor de la alimentación y el ejercicio porque es la base de todo. Y ahí es en donde tenemos que empezar. Sin embargo, existen también tratamientos farmacológicos para la obesidad. Y no es cualquier pastilla, eso es lo importante, ¿no? Hay
fármacos que son inyectables, hay fármacos que son tabletas, pero lo importante es que no debemos vender estos medicamentos como marketing de reducción de peso. Son medicamentos que tienen que estar acoplados al perfil de cada paciente. No todo el mundo puede tomar lo que sea. Últimamente hay unas famosas inyecciones que se venden por todo lado y que son tan famosas que todo el mundo llega a la consulta y dice, oiga, doctor, yo quiero tal medicación. Y no es así, ¿no? Hay que ver por qué, por ejemplo, la parte psicológica es muy importante. Tenemos pacientes que más bien terminamos mandándole al psiquiatra para que él nos ayude manejando la parte emocional y el control del sobrepeso. Y abriendo este escenario, Rodrigo, el tema de la obesidad tiene alguna relación con infartos del corazón. Y quiero que pongamos un poco de énfasis de lo que Danielita ya nos decía. Si yo ya veo en gente joven, obesidad en niños, en adolescentes, lo que yo veía cuando me formaba de médico general, uno decía, una persona que se infarta tiene 50 años, 60 años. ¿Ves gente joven infartándose? Mira, acá hay algo bien importante y te recordarás, y todavía pasa que cuando hablamos que un paciente joven sufre un infarto, todo el mundo piensa inmediatamente, epa, está consumiendo drogas. ¿Será que se colocó alguna droga? Empezamos eso porque supuestamente su endotelio debería estar normal, sus arterias deberían estar saludables, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a la revisión de grandes estudios de pacientes con infarto antes de los 40 años, ¿saben cuál es el principal factor predisponente? La hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Colesterol alto y triglicérido alto. No, por las drogas son que es el quinto, sexta etiología, es lo que pensamos, causa. Sí, aquí lo que tenemos que saber es que, como lo hemos venido diciendo, el hecho de ser obeso te va a predisponer a una serie de factores, a hacer una serie de enfermedades como son la hipertensión, la apnea del sueño, tan importante que no hemos tocado, y que predispone a apnea del sueño son aquellas alteraciones durante el sueño que va a tener el paciente de su patrón respiratorio y que va a condicionar a múltiples enfermedades, dentro de eso las enfermedades cardiológicas. Es aquel paciente que ronca, ¿no? Mucho. Exactamente, pendiente si tiene un familiar que ronque mucho durante las noches, que haga alguna pausa y se pare agitado con la respiración o que tenga mucho sueño en el día. Esos son pacientes que pueden estar cursando con una apnea del sueño y que hay que hacerle un estudio específico para diagnosticarla, muy sencillo en casa, llamada polisomnografía. Pero la respuesta como tal, que personas obesas, si ya empezamos con un niño obeso, la posibilidad de cuando llega a una vida adulta con enfermedades que son totalmente predisponentes para una enfermedad coronaria están. Y es importante siempre hacer este énfasis porque cada vez estamos viendo más pacientes menores de 40 años, que es cuando consideramos un infarto a una edad joven. Y cada vez va bajando más esos grupos etarios. Y es real, ¿no? Se han visto más de 200 enfermedades que están asociadas a la obesidad. Cuando uno ya escucha obesidad siempre salimos infartos, decimos colesterol, diabetes, pero problemas de rodilla, problemas de columna, varices, reflujo, hay un sinnúmero, hígado graso, etcétera, un sinnúmero de enfermedades que se asocian. Y entro en la parte, Agustín, que actualmente estamos viendo una forma de tratamiento de la obesidad que es válida, reconocida y muy efectiva, es la cirugía bariátrica. Sin embargo, desde mi perspectiva clínica, considero que la cirugía bariátrica tiene que ser hecha segura, adecuada y siguiendo un protocolo y un proceso. Y la pregunta sería, ¿todo obeso es candidato a una cirugía bariátrica o qué recomendaciones? Paul, retomaría palabras que, como habías dicho hace poco, ¿no? En toda enfermedad hay estas tres pastillas, ¿no? Estilo de vida, ejercicio, dieta y obviamente ciertas pastillas. La cirugía también tiene su papel, como muchas patologías, como es la obesidad también, pero aquí yo sí quiero hacer énfasis un poquito. Como siempre digo, a los cirujanos siempre van a defender la cirugía, ¿no? Pero obesidad, básicamente, sería el último estado. Realmente es el último recurso. Obviamente, y como toda enfermedad crónica, degenerativa, o más de varias enfermedades asociadas, esto tiene que ser tratada no solo como una pastillita, hablando de enfermedades, sino yo creo que de manera integral, multidisciplinaria, ¿no? Yo creo que no es que la una sea mejor que la otra, que la cirugía sea mejor que la otra, sino todo el conjunto de este tipo de terapias van a poder lograr sus objetivos, ¿no? Recordemos que nos estamos preparando en cirugía bariátrica, cada vez ya va cambiando este término, porque la bariátrica es más
al sentido de peso. Ya cada vez el peso va quedando menos, se va más por la parte metabólica, sino que tiene que ver varios aspectos. Yo le has nombrado la parte psicológica, él lo había hablado la parte nutricional, que es fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la cirugía es válida, cada vez más segura, se ha demostrado que obviamente es una de las terapias más duraderas, pero obviamente de manera bien indicada, ¿no? Hemos hablado también un poco del índice de masa corporal, que vale la pena un poquito aclarar que obviamente una cosa es el peso en kilogramos, este índice, como el nombre lo dice, no es más que una relación entre dos variables, Los medidas. entre el peso y la talla, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener 90 kilos por ser un basquetbolista de 1,90 musculoso que tener 90 kilos y ser una persona de 1,55, ¿no? Quitando que eso solo estamos hablando de peso, ¿no? Hay ciertos métodos que te miden también lo que es la grasa corporal. Entonces, obviamente, eso te marca, por ejemplo, esta relación más precisa, ¿no? Sabemos que lo normal es tener este índice de 18, 25, siendo más exactos, ¿no? Menos de eso es saludable, peso bajo, desnutrición, más de 25 de famoso sobrepeso, que la gran mayoría, como tú en la introducción de manera adecuada, la gran mayoría no tiene, y más de 30 sí ya es la obesidad, que como lo digo siempre en mis otras charlas, ¿no? Siempre es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud con su CIE 10 y todo. De acuerdo. Se necesita, ya estamos hablando de obesidad, ¿sí? Y esta también tiene grados para nuestros oyentes, ¿no? De 30 a 35 es grado 1, 35 a 40 grado 2 y más de 40 la famosa obesidad, que a mí me gusta mucho, obesidad mórbida, que sigue, ¿no? Y tú ya le has mencionado también la superobesidad, índices de masa corporal por encima de 50, 60, que eso sí es otro paciente, ¿ya? Eso dejo como un poquito para el capítulo abierto, es otro paciente, totalmente metabólico, totalmente, que ahí la cirugía bariátrica también hay pocos estudios, pero no me voy a hablar más. La cirugía bariátrica, las indicaciones clásicas, que son justamente en aquellos pacientes que tengan más de 40, de obesidad mórbida, o más de 35 con alguna comorbilidad. Yo me atrevo a decir que todo paciente obeso tiene alguna de esas. Entonces, por lo general, esto. Pero cada vez más, como digo, se ha cambiado un poco el concepto y estamos viendo que ya no se dirige mucho hacia el peso, ni hacia el índice de masa corporal, sino más la indicación más se redondea más hacia la parte metabólica, ¿no? Cada vez podemos ver indicaciones que a pesar de tener índices de masa un poquito más bajos, pero que se benefician tal vez por justamente de problemas metabólicos. Pero sí, la cirugía bariátrica es una indicación siempre y cuando dentro de ese conjunto integral multidisciplinario y dejándole como último objetivo. Sí, y también preparada adecuada. No es que yo llego a una consulta con un cirujano bariatra y que ya el día miércoles y de aquí o el domingo o el sábado, el día, en una semana que tiene que pasar por un proceso adecuado, psicológico, emocional, endocrinológico, cardiovascular, endoscópico, que muchas veces lo ideal, la gran mayoría no llega a ese objetivo, pero pequeños grupos hemos visto en la corta experiencia que a veces se salen del criterio de la cirugía. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo deseable? Que esos pacientes se salgan de la indicación de cirugía y que con tratamiento clínico farmacológico también a veces se puede tratar también, no necesite la cirugía, pero es una indicación también actual a nivel mundial. Quería hacerte una consulta, Agustín, en este tema que es tan interesante, que es tu campo. Vemos muchos pacientes como tal que, en mi caso, que manejo pacientes con operadas, como tal de una cirugía bariátrica, y veo que hay recurrencias. ¿Cuál es el porcentaje de aquellas pacientes que se hacen una cirugía bariátrica o pacientes y vuelven a tener otra vez obesidad, vuelven a recaer? Y me imagino, sin duda alguna, que esto ha sido porque algo ha fallado en la estructura de selección del paciente. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que ya casi con la última frase tuya lo respondiste, ¿no? Yo siempre pongo un poquito más al público el ejemplo clásico de Diego Armando Maradona, ¿no? Yo creo que eso es un bypass gástrico con uno de los cirujanos más famosos no solo de Brasil, sino de América Latina, ¿no? Obviamente se obtuvieron los resultados a corto plazo adecuados, pero
Conocemos, obviamente, su estilo de vida posterior, como pueden ver, él recayó. Y una de las complicaciones que vos mides de ese grupo, entre otras complicaciones, es la de ganancia. Entonces, sí, obviamente, quiero relatar contigo ya de esa manera, tiene que ser tratado integral. Yo siempre digo, la cirugía bariátrica es parte de ese proceso de pérdida de peso que empieza ya con la evaluación, te da un buen empujoncito, pero siempre entra con la parte de la medicina. Y ahí es justamente donde las terapias conductuales y nutricionales y endocrinológicas permiten ese largo proceso. La cirugía por sí sola no es la varita mágica, no es el santo grial. Eso es la parte, yo diría, a veces está más fácil. Lo más complicado para el paciente, para tu entorno, para el equipo médico, justamente es esa parte. Y sí, justamente es el grupo de pacientes que caen justamente porque no tuvieron el acompañamiento, ya sea pre o post operatorio. Más o menos está entre menos del 5% de los que se caen y que nuevamente necesitarán ese tipo de otro tipo de terapias, sea farmacológicas o incluso a veces una conversión a otro tipo de. Es interesante siempre el tema obesidad y metabólico. Es muy interesante porque salen cosas nuevas. Estudios recientes mostraban, ¿no? Que para evitar este tal rebote cuando hay terapia farmacológica, mientras el paciente tenga adherencia, actividad física y ejercicio, la única manera de lograr controlar el peso y evitar el rebote cuando le quitamos el fármaco, porque es muy común, ¿no? El paciente viene a la consulta, uno puede dar una medicación para reducción de peso. Claro, la medicación hace su trabajo porque son medicamentos que están aprobados para reducción de peso, pero resulta que si no hicimos bien el trabajo, retiramos la medicación y gana mucho más del peso que teníamos. Entonces, lo que nos quedaría en conclusión, que hemos hablado mucho en el tema de adulto, es que primero un paciente obeso es un mundo como todos los pacientes. Debemos individualizar, que eso significa cada paciente es diferente, cada paciente necesita su equipo y cada paciente va a tener una indicación diferente, sea de medicamento, sea de cirugía, sea de diferente tipo de especialidad. Es siempre lo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos decir en los niños? Sí, en los niños nos queda clarísimo que parece que vemos lo mismo que en los adultos, muy frecuente la obesidad. ¿Cuál sería la intervención, tanto farmacológica, quirúrgica, bueno, igual si nos puedes ayudar en el tema de niños también, para el control de esta obesidad? ¿Cuál sería el abordaje? Bueno, para los niños, como les decíamos, es una enfermedad, entonces debe ser tratada como tal. No debemos subestimarla. Muchas veces llegan los pacientes y me dicen, sí, en algún momento el pediatra me dijo que estoy un poco subido de peso, como si no fuera nada. Entonces, primero, idealmente deberíamos prevenir, evitar que nuestros niños lleguen a tener sobrepeso y obesidad, como lo que siempre estamos hablando, que en realidad eso es lo mejor. Buenos hábitos de alimentación, desde el momento que inicia la alimentación complementaria, buenos hábitos de sueño, ayudarnos a que sean lo más activos posibles y indudablemente tener un plan nutricional adecuado. Ahora, una vez que el paciente ya llega a la consulta, ya tiene el diagnóstico de sobrepeso o obesidad, también nos enfocamos solo en el peso, en el índice de masa corporal. De hecho, en los niños ocupamos otro índice, que es el índice triponderal. Es un poquito diferente, ¿no? Pero va más o menos parecido al índice de masa corporal. Ahora, vamos a ver toda la parte metabólica. Tenemos niños desde los 7, 8 años de edad que ya tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, que tienen hígado graso, que empiezan a tener disfunción tiroidea asociado al problema de grasa corporal incrementada. El tratamiento va a ser siempre el pilar, los hábitos saludables. Pero hay algunos casos, dependiendo de qué tan severo sea el problema metabólico, en el que tenemos fármacos que podemos ayudar. No hay una gama tan amplia como en el caso de los adultos, pero ya contamos con algunos medicamentos que están estudiados y aprobados por todas las instituciones que se puede ocupar en los niños. A los papás esto les asusta mucho, como que no le está medicando para el problema del peso y les asusta. Es comprensible esto, pero hay que entender que si es que se decide dar un medicamento es para ayudarle al paciente. Obviamente la meta es en su momento dejar el medicamento, pero el medicamento, si es que se decide dar, es porque le va a ayudar al paciente. Dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, tenemos más opciones. Por ejemplo, en los pacientes ya adolescentes, a partir de los 15 años, incluso tenemos ya las opciones inyectables. En los niños menores de esta edad, a partir de los 9 años, tenemos también otras opciones de pastillas, pero siempre individualizado y de mano con el tratamiento que es la parte nutricional y todo lo de los hábitos. Agustín, capaz tenemos experiencia o conoces
cirugía metabólica en niños o adolescentes? ¿Cómo no? Es una gran pregunta. Inicialmente la cirugía estaba restringida únicamente para pacientes adultos, ¿no? 18 a 65 años. Esto varió mucho, ¿sí? No solo especialistas, sino subespecialistas, Adani, pero realmente cada vez se está viendo más la cirugía metabólico bariátrica en adolescentes, ¿no? Pero yo sí quiero recalcar, si de por sí, de dicho antes, para el adulto es un protocolo estricto, para este grupo de población es muchísimo más estricto, ¿no? Teniendo en cuenta que también hay que tener la parte psicológica, la autonomía del pacientito, también el grado de madurez y de entendimiento. Si para el adulto que todavía podría estar obesos, a veces es difícil cambiar ese switch mental. Y la pienso para un adolescente y un niño, tiene que ser mucho más trabajo, ¿no? Y aquí Dani podrá también completar, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer cierto tipo de cirugías, no tan agresivas, no tan malintencionadas, que no quiero profundizar. Tal vez en ellos lo indicado es la manga gástrica simplemente porque de esa manera nos permite también un crecimiento adecuado. En ellos hay que hacer más exámenes o estudios más exhaustivos como la oxigenación, la parte neurológica, etcétera, de conocimiento, etcétera. Entonces hay que tener claro que es una opción cada vez más frecuente en la adolescencia, ¿no? Que fixen mucho más. Si en el adulto es estricta, pues en el adolescente es, yo diría que en estricta. Perfecto, y coincido con lo que dijimos. Lo ideal es prevenir. Ojalá no llegáramos a tener obesidad y los índices bajaran cambiando los cuidados. Y para ir cerrando, Eli, te voy a invitar a olvidarte un segundo de las mujeres embarazadas y la obesidad, ¿qué impacto puede tener en la salud femenina? Sí, en general, ¿qué impactos podríamos tener en salud femenina, sea adolescentes, adultos mayores, etc.? Son varios. Los más frecuentes. Vaya, lo que pasa es que la parte femenina siempre se ha visto catalogada como este estilo de moda. Depende de la época, ¿no? Hay épocas en las que la moda es súper delgada, súper voluptuosa. Ahora estamos en una moda más bien como que es algo más saludable. O sea, ya no queremos, las mujeres, queremos no estar tan sujetas al estilo de la moda o lo que viene por temporada, sino más bien tratamos de tener esta amistad, ¿no? Con nuestro cuerpo, esta relación. Entonces siempre en la parte femenina se trata más bien de tratar esta situación de la obesidad, el término obesidad o sobrepeso, sino más bien esta amistad y este autorreconocimiento con el cuerpo. Esto es una cosa. Otra es realmente que las tablas nos digan que estamos la obesidad en una mujer no solamente le afecta desde el punto de vista psicológico, le afecta desde el punto de vista hormonal, sexual. O sea, tenemos varios frentes por los que batallar. Pero en realidad la consulta más grande es la paciente que va a la cita ginecológica y primero no se siente cómoda con ella. Es esa afectación de vernos al espejo, de ver nuestro reflejo, quiénes somos, esa afectación de tener ese impacto negativo con la comida, no la disfrutamos, esa afecta restrictiva, estoy con mi pareja, esa falta de confianza en la parte de cómo me veo, cómo me mira, cómo me siento, por todos estos cánones de belleza que tenemos. Pero también en esta parte de, si tengo obesidad, mis ciclos menstruales se alteran. Y no solamente es el hecho de no menstruar o menstruar de manera irregular, sino tengo cólicos, tengo acné, se me cae el cabello, tengo la piel grasa, no puedo bajar de peso por más haga lo que haga. Entonces, la obesidad en la mujer realmente es una cosa grave. O sea, es algo que la mayoría de mujeres, y me incluyo, hemos vivido en nuestra época, en la época de auge femenino, en la mejor época, entre los 20 y los 30 y tantos, que deberíamos verlo desde otra forma. Yo siempre a mis pacientes jóvenes les alento más bien en decirles, es esa amistad y ese cariño que nosotros debemos tenernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos? O sea, no la dieta restrictiva, sino ser más conscientes de lo que como, en las cantidades, en la frecuencia, cómo me cuido, hacer ejercicio. El sedentarismo nos va a llevar al mal genio, a no rendir adecuadamente ni laboral, ni en el aspecto estudiantil, sino realmente tener un promedio perfil más bajo. Entonces, tratar de hacer más ejercicio, estar más activa. Si es que en algún momento dado, pues nosotros queremos ya ver esta parte de la fertilidad, que no sea un impedimento, no. Que no sea, tengo obesidad y por eso pues tengo que esperarme o no puedo lograr un embarazo porque tengo obesidad, tengo un trastorno, síndrome metabólico, tengo un problema hormonal, sino más bien empezar desde muy temprano esta conciencia de
de mejorar nuestra autoestima y el peso, a pesar de que no se debería llevar así, es un reflejo del cariño y del cuidado que tenemos. Entonces, las pastillas mágicas que tú dices, ese cuidado, ese ejercicio, ese cuidado con la alimentación, el querernos, la actividad, no solamente nos va a mejorar en la parte física, en la mental, en la sexualidad, en todos los aspectos. Que la mujer realmente es un punto muy alto, que simplemente va de valor, de apoyo si es con cirugía bariátrica, si es con cardio, si tenemos antecedentes familiares, si ya tenemos algún problema en el laboratorio, empezar desde niños con esa valoración con el endocrino, desde la parte de medicina interna, o sea, realmente debemos poner un resaltador ahí y empezar a cuidarnos desde temprana edad para mejorar nuestro estilo de vida. Yo creo que han sido muy, muy válidos todos los aportes que ustedes nos han dado. Lo que quiero dejar como mensaje final, tampoco le estigmaticemos a la obesidad como que es algo que es imposible. Los que estamos viendo esta enfermedad regularmente vemos que es posible y no necesariamente necesitamos llegar a una cirugía, o necesitamos inyectar un medicamento, dar una pastilla. Hay mucha gente que simplemente cambiando los hábitos han cambiado su estilo de vida completamente adecuado, ¿no? Y no solo es el hecho de irnos a diferentes tipos de dietas, más les quiero comprometer si invitamos a algún experto para hablar de las dietas cetogénicas y diferentes tipos de dieta, pero no llegar solo a ese punto, no es solamente aprender a comer bien, aprender a hacer ejercicio y salir de ese punto de confianza, el confort que tenemos y que vemos cambios en el día a día de los pacientes sin necesidad de inyectarse nada o de apurarse. Entonces es algo que se puede lograr y más bien queremos dejar ese mensaje positivo que la obesidad es una enfermedad controlable y es una enfermedad que se lucha día a día y que hemos ganado en muchos casos y que en otros casos necesitamos, pues obviamente, más cosas. Para terminar, pues no se olviden que la alimentación saludable y el ejercicio es algo básico. Tenemos ya videos hechos con respecto al tema. Síganos en nuestro canal si quieren ver alimentación y ejercicio. Están discutidos esos temas. Déjennos sus mensajes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en YouTube como Facebook e Instagram. Finalmente quiero agradecer a Goza, a Chauyabamba también por la apertura que nos ha dado. Realmente, como siempre, la atención espectacular. Es un muy buen lugar para compartir un momento entre amigos. Entonces les invitamos que vengan por acá también y no se olviden de seguirnos en nuestros canales. Gracias.